Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Planeta Terror. Les habla Nieva para este podcast que, como su nombre indica, pues tratará sobre la reproducción de los moluscos, etcétera. Una cosita antes de empezar antes de empezar este podcast, que como habréis podido adivinar por el título, trata sobre un verdadero hijo de puta, un asesino serial de lo más macabro que de los que ha habido, ¿no? Os dejo por aquí mi correo electrónico. Si estáis escuchando esto desde iVoox, pues os lo dejaré en la caja de descripción del capítulo, para que vosotros me escribáis si habéis tenido algún suceso paranormal, extraño, inexplicable, insólito, perturbador, grotesco, dantesco, bizarro, una historia de miedo, una historia de terror, de alguna vivencia extraña paranormal que hayáis vivido. Me lo dejéis por ahí y en un futuro, cuando tenga unas cuantas, pues hago una criba y publico aquellas que me hayan parecido más interesantes y las comentamos en un futuro episodio. Bien, dicho esto, dentro intro y empezamos. Bien, he de reconocer que el título del capítulo es bastante sensacionalista, pero creedme que no hace justicia a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de Edmund Emil Kemper, más conocido como Ed Kemper o Edmund Kemper. Es un asesino en serie de Estados Unidos, como no, que estuvo activo en la década de los 70. Estuvo activo desde el de 1972 hasta 1973. No es un asesino que destaque por el número de asesinatos que cometió. Los hay más brutales en cuanto a estadísticas. Este ser abyecto solo entre comillas, ¿vale? Bastantes vidas se cobró. Ocho víctimas mortales, entre las cuales está su madre y sus abuelos. Permitidme la osadía, por decirlo de algún modo, el atrevimiento, de dirigirme al asesino en serie de forma despectiva constantemente, porque me he dado cuenta de que desde que se ha popularizado otra vez el tema de los asesinatos en serie y demás, gracias a los documentales de Netflix y demás, pues hay una creciente oleada también con idolatrar a estos putos seres de mierda. Y esto me recuerda un poco a cuando el Nightcrawler o Ted Bundy, pues recibían oleadas y oleadas de fans, ¿no? De cartas incluso, iban allí a verlas a los juicios y demás, salvando un poco las distancias, claro. Pero ya me encontré algunos casos en los que se les tratan a esta gente como auténticas eminencias. Hablando un poco de la idolatría, ¿no? De los asesinos seriales. ¿A vosotros esto os parece normal? Es decir, una puta camiseta de este asesino serial, como si lo estuviesen idolatrando, tío. 30 pavos la puta camiseta, chaval. Es flipante, tío. Hasta el punto en el que hemos llegado de idolatrar, ¿no? Un asesino serial, ya sea por Netflix o sea por lo que sea, ¿no? Hay que ser hijo de puta. Y es sencillo caer en este error porque el asesino que nos ocupa hoy, Edmund Kemper, era un, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podríamos decir? Un superdotado, ¿no? Tenía un coeficiente intelectual de 142 y además también era un prodigio en cuanto a características físicas. Pues el muy bicharraco pesaba 136 kilos y medía 2 metros con 6. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Era un gigante, era todo un gigante y además, como he dicho antes, pues bastante inteligente, con un coeficiente intelectual alto. Lo cual le permitió, como veremos a continuación, asesinar a sangre fría, sin ningún tipo de remordimientos y lo que es más importante, con la seguridad de que no le iban a pillar. Ya veremos cómo las autoridades ponen las manos encima de este ser de mierda. Este hombre es hijo de Edmund Emil Kemper y Clarnell States. Edmund Emil Kemper Jr. es su padre, evidentemente, son los dos tocayos, comparten el mismo nombre. Se le describe como un hombre que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero que era lo que se suele conocer como un pusilánime. Era un hombre que no tenía autoridad, que no tenía sangre en las venas y se dejaba hacer. Su madre, por el contrario, Edmund Kemper en el confesionario que hace con los agentes del FBI y demás, declara que su madre era una persona pues agresiva, era una persona, según él describe, que maltrataba a su padre, que lo trataba con cierta dureza, ¿no? Y esto, aunado a otras cosas, pues le hizo tener un odio atroz hacia su propia madre. Edmund Kemper tuvo una infancia dura en este sentido, ya no solo por el maltrato de su madre y por que su padre fuera un pusilánime que miraba hacia otro lado,
sino por el hecho de que ya desde pequeño desarrolló cierto sadismo, torturando animales, y incluso en algunas veces llegándose a beber sus sangres o probando sus órganos. También mostraba signos de comportamiento psicopático, por ejemplo, arrancando la cabeza de las muñecas de sus hermanas, de sus dos hermanas, tenía dos, que esto ya veremos que cobra cierto simbolismo macabro un poco más adelante con sus crímenes. Y ya desde pequeño comenzó a desarrollar cierta misoginia por las mujeres, odio, rechazo hacia las mujeres, porque él se veía incapaz de relacionarse con ellas. De hecho, de pequeño llegó a decir que para besar a una maestra suya, a una profesora, tenía que matarla previamente para poder besarla. O sea, él se veía tan incapaz de relacionarse con mujeres que la única forma en la que él contemplaba hacerlo era primero asesinándolas y luego, pues, violarlas, etcétera. Violar su cadáver, ¿no? Profanarlas. Necrofilia, o sea, Sí, necrofilia. Y necrofagia también, ahora veremos las características de este peculiar asesino. La madre llega a un momento en el que, por temor a que Edmund Kemper haga daño a sus hermanas, lo encierra en un sótano, donde permanece bastante tiempo. Para este entonces el padre ya se había separado de la madre porque no soportaba su dureza y se fue a vivir a otro estado. Y Edmund Kemper consiguió escaparse de su cautiverio y huir hacia donde estaba su padre. Entonces, recapitulando, tenemos un hombre que ya desde pequeño desarrolla cierta patología psicológica, cierto rencor, ¿no?, hacia las mujeres. Mató a su gato siamés y lo enterró en el patio, después de probar su propia sangre. Tenía la costumbre de jugar juegos macabros, decapitando y mutilando a las muñecas de sus hermanas. Incluso llegó a maltratarlas físicamente. Con esto lo que hacemos es que la madre lo encierra en el sótano durante un tiempo y este es capaz de escaparse, como decíamos, y se fue a vivir con su padre. Pero este chaval, Edmund Kemper, no encajaba en ningún puto lado. Todo el mundo lo evitaba, ya no solo por su altura, ¿no?, y por su constitución, sino porque era un hombre ciertamente macabro que le costaba relacionarse con la gente. Así que de esta forma el propio padre decidió llevar al adolescente a la casa de sus propios abuelos, de sus abuelos, en Norfolk. El caso es que nadie quería ocuparse de Kemper, ni su padre, ni su madre, en el colegio lo rechazaban, etcétera. Todo esto ya estaba formando el caldo de cultivo, por si fuera poco para esta persona con rasgos psicopáticos, para desarrollar sus más macabras perversiones, ¿no? Y aquí es donde se cobra la vida de sus primeras víctimas. Sus primeras víctimas fueron sus propios abuelos. El caso es que la abuela era un calco de su madre, o así lo veía él, así lo describió él. Era una persona manipuladora y maltratadora emocional. Entonces, Edmund Kemper se decide a asesinar a su abuela de un tiro en la cabeza. Después, cuando vino el del abuelo del trabajo, salió a la calle a recibirlo y lo mató allí. Cuando confiesa por qué mató a su abuelo, él dice con total frialdad que era para evitarle ver el cuadro que había dejado en su casa, ¿no? Para evitarle pasar por ese trago, ¿no?, de ver a su mujer muerta. Cuando el sheriff le pregunta que por qué había matado a su abuela, que por qué había decidido matar a sus abuelos, su respuesta, bastante fría, fue que, bueno, se preguntaba qué se sentiría al matar a sus propios abuelos. Este es el nivel de frialdad que mostraba Edmund Kemper. Por aquel entonces solo tenía 15 añitos y tuvo una primera exploración psicológica y los expertos, ¿no?, les diagnosticaron que padecía esquizofrenia paranoide y de esta forma fue recluido en un hospital psiquiátrico, ¿no?, en donde estuvo bastante tiempo hasta los 21 años. Estamos hablando que entró con 15 años y salió a los 21. En el que, por su buena conducta, ya os digo que era todo un manipulador, tenía un coeficiente intelectual muy alto, sabía perfectamente cómo manipular a la gente. Con su buena conducta aparente, pues como que hacía ver que ya estaba bien, que ya estaba sano. Y de esta forma lo liberan con 21 años, en 1969, ojo. Y esto fue lo peor que pudieron hacer en la institución psiquiátrica, porque dejaron a un gigante de 130 kilazos, con un coeficiente intelectual de 145, con una altura de 2,6 metros. Lo dejaron en la calle completamente libre, completamente suelto, para que diera rienda suelta a sus oscuros deseos de asesinato. En el 69 comienza ya a crear este odio que ya estaba gestando, ¿no?, hacia las mujeres, hacia la figura materna, en el propio manicomio, y lo sigue cultivando hasta que se cobra su primera víctima, su tercera víctima, porque su primera víctima recordemos que fue su abuela y su abuelo, en 1972, ¿vale? Su modus operandi era encontrar a mujeres, sobre todo estudiantes, gente joven, y subirlas al vehículo, ¿no?, porque necesitaran ir de un sitio a otro, haciendo autostop, etc. Y el modus operandi era
llevar a estas chicas, ¿no? A estas estudiantes, sus dos primeras víctimas, Merian Pesce y Anita Lucheska. Se subían al vehículo y el tío les prometía ir a la universidad, llevarlas a la universidad, pero acababa en un sitio completamente solitario, dejándolas a su merced. Las chicas, según dice el testimonio de este propio asesino, asustadas evidentemente, le preguntaron que qué es lo que quería. Y el tío, con toda la frialdad del mundo, dijo: ya saben lo que quiero. A una de las chicas la mete en el maletero y a la otra le cubre la cabeza con una bolsa de plástico y la degüella. Él narra cómo empujó la cabeza hacia atrás, la cabeza de la muchacha hacia atrás, y le hizo un corte en la garganta tan profundo que perdió el conocimiento en el acto, en el mismo momento. Desde el maletero de su coche podía escuchar los gritos de la chica que estaba en su interior, pero esto no la salvó. Edmund Kemper fue hacia ella y la asesinó con inclusive más violencia, si cabe. Ed condujo a su piso a los dos cadáveres y los fotografió con una cámara Polaroid, de estas instantáneas, ¿no? Que te sacan la foto. Y este asesino guardó las fotos como una especie de trofeo, como una especie de grotesco trofeo de sus crímenes, de sus primeros crímenes después de sus abuelos. Y aquí empieza lo más asqueroso y lo más repugnante de este asesino en serie. Decapitó los cuerpos de las víctimas casi que de la misma forma que hacía con las muñecas de sus hermanas, como una especie de fantasía extraña que ella estaba gestando desde que era pequeño. Y desmiembra los cuerpos de estas chicas, guarda los pedazos en bolsas de plástico y no solo los guarda, sino que también viola sus cadáveres y sus cabezas, ¿vale? Sus cabezas cercenadas y sus cadáveres ya pues evidentemente troceados. Recordemos que él, desde pequeño, ya la única forma que veía de relacionarse con las mujeres era primero matándolas y luego ya relacionándose con ellas, ¿no? Era un hombre que tenía una mentalidad completamente destruida. No solamente enterró sus cadáveres, sino que su sadismo iba más allá, pues visitaba de vez en cuando la tumba de estos cadáveres en varias ocasiones. Incluso él afirma en su testimonio que desarrolló cierto amor por Merian, que es una de estas chicas que asesinó de forma brutal, para que veáis lo retorcido de la mente de este asesino en serie. Este fue el detonante para que desarrollara su modus operandi, que era básicamente el que he explicado antes, previamente. Recogía autoestopistas, generalmente jóvenes, y las asesinaba de esta forma. Y aquí está algo que los asesinos en serie emplean bastante, que es una corrección, una amabilidad, una educación tal que casi que es imposible que, pese a su altura, su corpulencia, su visible dificultad para relacionarse, uno podría llegar a pensar que fuera un asesino en serie. ¿Quién iba a pensar eso, no? De un hombre tan amable, tan educado. Todas caían en su trampa, evidentemente. Él, en su vehículo, solía llevar pistola, varias navajas, mantas y bolsas para deshacerse después de los cadáveres. Y este era como su kit, ¿no? Su kit de asesinato. El tipo era tan metódico que durante los años 70 y 71, con las armas incluidas en el coche y todo, sin asesinar todavía, subió a más de 150 autoestopistas. Subió a más de 150 personas, mujeres, todas ellas, que aquel día podría haber sido el último día de sus vidas. Vosotros poneros en su situación. Imaginad el terror que podrían haber sentido esas mujeres de haber sido asesinadas brutalmente por Edmund Kemper, ¿no? Pero él no las asesinó, no asesinó a ninguna de estas 150 autoestopistas. Lo hacía para perfeccionar su técnica, para conocer qué decir y qué no, para conocer cómo relacionarse con estas personas sin infundir miedo, sin levantar sospechas, ¿no? Era una forma para perfeccionar su técnica para sus propios asesinatos y sus futuros asesinatos, porque habría más. Poco a poco, este estudio tan extraño, tan mórbido, se convirtió en un conocimiento absoluto sobre las mejores horas, horarios, sobre qué rutas eran mejores y más sencillas de tomar, sobre qué puntos eran más óptimos para conseguir autoestopistas, sin que nadie se percatara, sin que nadie hubiese visto el coche, ¿no? O lo hubiese visto a él recogiéndolas. Él dice que se divertía bastante haciendo esto, que por aquel entonces no quería matar a nadie, simplemente se divertía, dice palabras textuales. Más tarde, cuando empecé a matar gente, lo utilizaba contra ellos. Es decir, estaba perfeccionando constantemente su técnica para asesinar de forma casi perfecta, ¿no? De cara a manipular a las víctimas y llevarlas evidentemente a donde él quería. Durante este tiempo su relación con su madre iba empeorando bastante. De hecho, él llegó a confesar que si su madre hubiese sido un hombre se habría liado a puñetazos más de una vez. Dice, pero era mi madre, ahí está el problema, como si aquello fuese un problema, como si aquello fuese un impedimento, ¿no? Para una mente tan perturbada como era la de Ed Kemper. Edmund Kemper se mudó a San Francisco y alquiló una habitación de un apartamento de por allí
en donde llevaba los cuerpos de sus siguientes víctimas. Nadie sospechaba de él en realidad. Él mantenía oculto su instinto salvaje, hasta que, de nuevo, despertó esa bestia que llevaba dentro. Su siguiente víctima fue una chica joven, de 15 añitos nada más, que iba de camino a clase de baile. Aikoko se resistió duramente al rapto de Kemper, pero Kemper, al ser más corpulento, al tener tanta fuerza, logró violarla en repetidas ocasiones y después asesinarla. La metió en el maletero de su coche y la llevó a casa de su madre. De vez en cuando, durante varios días, acudió a casa de su propia madre para comprobar si ella de alguna forma había percibido su instinto asesino. Pero no percibía nada, simplemente las discusiones continuaban con normalidad y ya está. En este momento, Edmund Kemper confirma haber perfeccionado tanto su modo de llevar esa doble vida que ni siquiera la gente que tenía en su propia casa sus cadáveres se daban cuenta, ¿no? de realmente el salvajismo y el nivel de locura que podía alcanzar este hombre. A todo esto, los psiquiatras forenses de cuando en cuando analizaban al joven Kemper para saber si estaba bien, si seguía siendo viable para estar en la sociedad o no. Y fijaos cómo era el hombre de manipulador y de inteligente que a los propios psiquiatras forenses los conseguía engañar, de tal forma que fingía tal lucidez que los propios profesionales, no los propios forenses, acordaron que el joven no era una amenaza. No era realmente una amenaza, era un buen chico que se había reeducado después del asesinato de sus abuelos y ya está. Recordemos que las autoridades solo sabían del asesinato de sus abuelos cuando tenía 15 años. No tenían ni idea de los asesinatos que vinieron después. Aquel día que tuvo esa entrevista con estos forenses, Edmund Kemper en sus declaraciones afirma que llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Era una forma que él tenía de ensalzar su ego, ¿no? Porque esta es otra característica de los asesinos seriales, aparte de su capacidad de manipulación, son muy ególatras, son muy narcisistas y de alguna forma él sentía que haciendo estas cosas desafiaba la inteligencia de los demás, ¿no? Él se creía intocable prácticamente. Su séptima víctima de 8 que mató fue su propia madre. Según su propio testimonio, en sus propias y frías palabras, dijo que cortó la garganta de su madre con un cuchillo y después la decapitó. Esto se lo contó al criminólogo, y que realmente, aparte de criminólogo, es uno de los mayores expertos de asesinos seriales, que es Robert Ressler. Él dijo con una frialdad palpable que violó la cabeza cortada y que cuando la terminó de violar, la puso en un estante como si fuese una especie de trofeo y estuvo gritándole durante 1 hora y lanzándole dardos, como si fuera una diana. Esto lo hizo como una forma simbólica, ¿no? Porque él decía que de tanto soportar los gritos de su madre, de alguna forma él se desahogó de esa forma, ¿no? Y de hecho, de forma simbólica también le cortó las cuerdas vocales y las tiró por el triturador de basura, que los estadounidenses, ¿no? Esto es algo bastante típico en Estados Unidos. Lo tienen en el desagüe del fregaplatos, joder, no sé cómo se llama, del fregadero. De forma simbólica, ¿no? Como diciendo, ya no me vas a gritar más, pum, lo tiró en el triturador. Cuando acabó de matar a su madre se dio cuenta de que acababa de cometer un fallo, y es que se había dejado llevar por sus impulsos asesinos, por sus impulsos violentos, que de qué forma iba a ocultar ahora que su madre no estaba. Su madre tenía amigas, su madre tenía un círculo de conocidos. ¿Cómo iba a decir que su madre ya no estaba? Ahí empezaba ya a resquebrajarse su macabro plan. Entonces aquí se le ocurrió que de alguna forma podría hacerla desaparecer junto a una amiga suya, una amiga de su madre. De esta forma, su historia tendría más peso a la hora de futuras investigaciones, ¿no? Ya tendría una excusa, pues a lo mejor se fue con su amiga, punto. Entonces, este asesino serial despiadado, este hijo de la gran puta, invitó a una de las mejores amigas de su madre, para cenar. Una vez llegó la amiga de su madre a su casa, la mató también. Edmund Kemper, desplegando unos medios de violencia atroces, comenzó a golpear en todas partes, ¿no? A la mujer esta, en el pecho, en el estómago. Cuando se cayó al suelo, esta mujer la cogió por el cuello y la estranguló. Tal fue la fuerza que ejerció sobre ella, que le rompió la propia tráquea. Murió asfixiada la mujer, porque le rompió la propia tráquea de la fuerza que hizo al agarrarle del cuello. Después, el tío se marchó al bar a tomarse unas copas con unos policías, de forma completamente tranquila, como si no hubiese hecho nada, como quien va a comprar, y después se fue a su casa a dormir tranquilamente, plácidamente, pero fue ahí cuando se dio cuenta de que ya todo estaba vendido. No había matado a cualquier persona, a cualquier autopista de la calle, sino que había matado a 2 personas de su círculo, ¿no? De su círculo cercano, ¿no? De su círculo de relaciones. Craso horror, que lo llevarían básicamente luego a su detención, ya veremos cómo.
Él se dio cuenta de que no tenía escapatoria, así que decidió dejar una nota confesando sus crímenes, y una vez ya lejos de su casa, llamó a las autoridades para confesar sus crímenes. Pero, claro, la primera vez no le creyeron. No fue sino hasta una segunda llamada, cuando la policía empezó a sospechar de que quizás aquel bromista al teléfono quizás decía la verdad. Fue el 23 de abril cuando dan con este asesino serial. Todo lo que sabemos lo sabemos por el propio testimonio de las propias palabras del asesino serial. Si él no se llega a entregar, probablemente no lo hubiesen pillado, al menos no tan sencillamente, porque él narra que con decepción de vez en cuando ponía la radio en el coche para saber si la policía había encontrado los cadáveres o lo que sea, y él narra que sentía cierta decepción de no ser pillado. O sea, llegó un momento en que se aburría él mismo de asesinar de forma completamente impune, ¿no? Es el 8 de noviembre de 1973 cuando el estado de California finalmente le condena a cadena perpetua. Todavía Edmund Kemper, con casi 70 años, sigue en la cárcel, vivo, y una de las cosas más macabras que dijo en sus confesiones fue que él mismo sabe el peligro que supone para el resto de la sociedad. Él mismo dijo, con palabras textuales, «Si fuera la sociedad, no confiaría en mí». Estos testimonios fueron grabados por el criminólogo Robert Ressler, al que ya hemos hecho mención anteriormente, en la década de los años 70, y podéis verlo fácilmente en YouTube. Si o lo googleáis, lo que sea, sale la entrevista, ¿no? El apodo de este asesino en serie tan despiadado era el asesino de colegialas, un nombre que se ganó a pulso, pero su objetivo principal no eran las colegialas en sí. Las estudiantes no eran más que una excusa para él perfeccionar sus técnicas de asesinato para después posteriormente matar a su madre, que era la persona que tanto odiaba de forma completamente desquiciada, ¿no? Este hombre era un completo hijo de la gran puta y un psicópata de los huevos, un asesino serial despiadado que no siente ningún tipo de empatía ni remordimientos. Y por mucho que haya sido maltratado, nada justifica, ¿no?, sus acciones. Esta es la historia de Edmund Kemper y a mí me ha parecido interesante ser el primer caso de asesinatos en serie para traer al podcast, porque la verdad es que es uno de los que me parecen más macabros, me parecen más fríos. Solo, entre comillas, y digo entre muchas comillas porque son vidas humanas, se cobró 8 vidas, pero fue tan carente de empatía, tan lleno de odio, tan lleno de ira, que me parece la forma, ¿no?, en la que mutilaba a sus víctimas, las que también practicaba, y esto no lo hemos hablado, la necrofagia, es decir, se comía partes del cuerpo de sus víctimas, sus órganos, etc. Después de profanarlas tan brutalmente como hemos dicho antes, tenía la costumbre de decapitar sus cadáveres, de violarlos, etc. Hace que este asesino en serie sea particularmente atroz, y comparados con otros, pues, que a lo mejor se cobraron más víctimas, sus asesinatos eran más brutales, ¿no?, por decirlo de algún modo. Aunque por el canal os comunico que traeré más asesinatos en serie, más asesinos en serie, y algunos de ellos casi que a la par o incluso superando a Edmund Kemper. Echadle un ojo. Y si os interesa, pues os suscribís o no sé cómo se hace, ¿vale? Me imagino que en YouTube es suscribirse, en iVoox no sé cómo funciona exactamente. Pero si os interesa el tema, pues seguidme de algún modo mi contenido y veréis otras historias similares, ¿no?, parecidas. Me he dado cuenta que cuando me preparo un puto guión me cuesta muchísimo más hablar con naturalidad, ¿no? Es como que me sale todo como que lo estoy leyendo, así que eso hay que perfeccionarlo, ¿vale? Eso se ha quedado ahí un poco en el aire, hay que perfeccionarlo porque me he dado cuenta de que me sale de una forma muy errática, ¿no?, muy poco natural. Y sin más, hasta aquí el podcast. Si os ha gustado, pues ya sabéis, me seguís y toda esa mierda. Hasta luego. Se despide Nipa para Planeta Terror. Os quiero mucho, hacer cosas.